Habíamos quedado en los homónimos, entonces se escriben exactamente igual. Braqui y braqui. ¿Dónde voy a saber yo cuál es la diferencia? En el término completo. En el término completo yo me voy a dar cuenta si me están hablando de brazo o me están hablando de corto. Si aquí me están hablando de neumo de aire o me están hablando de neumo de pulmón. In o in. Este in significa dentro y este in significa negación. Sí, que no. Por ello, deducimos que braqui y braqui son homónimos, neumo y neumo son homónimos, in e in son homónimos. Aquí están los significados de cada uno. Se escriben idéntico, de forma idéntica. Se escriben de forma idéntica, pero el significado es distinto. Es distinto. Esos son los homónimos. Lo mismo con las personas. Se llaman igual, pero que son dos personas totalmente distintas, ¿cierto? Que ese es el trabajo que nosotros hacemos cuando estamos ingresando un usuario en la parte de admisiones de una IPS y ese usuario no tiene claro cuál es su entidad responsable de pago. Entonces debemos ser muy cuidadosos cuando estamos buscando un usuario en la base de datos para no admitir a un usuario y asignarle una entidad responsable de pago equivocada. ¿Por qué? Porque seleccionamos y consultamos un homónimo. Vimos sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos. Siglas en medicina. Los médicos generalmente usan siglas y abreviaturas. ¿Por qué? Porque ellos deben registrar muchísima información en las historias clínicas. Entonces, cuando veamos estas siglas, por ejemplo esta, mg, ¿qué significa mg? Miligramo. ¿Qué significa min? Min, minuto. ml, mililitro, que son unidades de medida generalmente usadas para los medicamentos. Las soluciones, todo lo que esté líquido, soluciones, mililitro. Estos, los elementos. Los elementos químicos, ¿quién se acuerda? Por allá en el colegio. Ay, sí. ¿Sí se acuerdan? Claro. Más o menos, sí. La tabla de los elementos. Na, Sí. estas siglas son muy comunes en las historias clínicas. Na, el sodio. NaCl, cloruro de sodio. NPT, esto sí no es un elemento, pero es la nutrición que le administran a los pacientes por vía venosa. Se escribe así, NPT, nutrición parenteral. Parenteral es la vía venosa. El oxígeno, lo van a ver así siempre, O2. El oxígeno siempre lo van a ver así como O2. La composición química del oxígeno. OMS ya lo habíamos visto en las siglas al principio y la OPS, ¿se acuerdan, niñas? Todas. Sí. Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. Esto, Z, onzas. Las onzas generalmente se usan para administrar nutrición. A los bebés, el tetero se los dan en onzas. ¿Cierto? Las que son mamás. Niñas, niños, ¿cierto? Penicilina, polimorfonucleares. En la medicina hay mucha química, ¿cierto? Entonces los medicamentos, todos son compuestos químicos. Entonces van a ver muchas abreviaturas de medicamentos y de elementos químicos. Las siglas RN, recién nacido. Recién nacido. Esta otra sigla,
que es muy común en el área de maternidad. Son los diagnósticos más comunes de los partos prematuros. RPM, ruptura prematura de membranas. SNC, esta sigla también es muy común, Sistema Nervioso Central. Cuando lo vean así, significa Sistema Nervioso Central. SRP, sarampión, papera y rubeola, es una vacuna, la SRP. Este T3 es la medición de unos niveles de hormonas en el cuerpo. T4, la tiroxina. Este T3 es la triyodotironina. La T4 es la tironina. TBC, esta sigla también es muy común. Tuberculosis. Cuando vean estas siglas, TBC significa tuberculosis. Eso es un examen de laboratorio, TGO y TGP. Miden los niveles de enzimas. ¿De cuáles enzimas? De estas, transaminasa glutámico oxalacético y la transaminasa glutámico pirúvico. Ay, ¿qué es eso? Son unos exámenes de laboratorio para medir estas enzimas en la sangre, la presencia de estas enzimas, el nivel de estas enzimas en la sangre. Son unas pruebas hepáticas para mirar el funcionamiento del hígado. Ok. TP, tiempo de protombina, eso está relacionado con la coagulación. TPT, tiempo parcial de tromboplastina. Son exámenes de laboratorio. ¿Cómo los van a encontrar? Así, TP y TPT. El médico no va a escribir tiempo de protombina, ¿no? El médico siempre escribe así, TP y TPT. Son pruebas de coagulación de la sangre. ¿Qué significa UCI? Que es una sigla que va a ser muy común para nosotros cuando estemos por allá en la parte administrativa, admitiendo pacientes o facturando. Unidad de cuidados intensivos. Exactamente, unidad de cuidados intensivos. Esta sigla, SC, subcutáneo, son vías de administración de medicamentos, subcutáneo. Hay medicamentos que se administran subcutáneos, procedimientos que se realizan subcutáneos también. Vamos a ver estas definiciones en la resolución 5261, no, pero primero continuemos con estos temas para que nos quede claro esta parte de la terminología. Ya hemos visto los sufijos. Vamos a mirar estos términos que se usan en la parte médica, que son términos de uso médico, uno de los términos más comunes. Aneurisma, ¿quién me ayuda? Eso es del cerebro. Sí, dilatación del saco de una arteria, o puede ocurrir también en cualquier tipo de arteria, no necesariamente en las arterias cerebrales. Pero lo normal es que se presente en las arterias cerebrales. Pero puede ocurrir, porque es una dilatación de una arteria. Nosotros no solamente tenemos arterias en la cabeza, tenemos arterias en muchas partes del cuerpo. Arteria, aneurisma, perdón. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Qué? El aneurisma, Sí. dilatación sucular de una arteria. Sacular. Sacular de una arteria, sí. Afonía. Sí. Pérdida de la voz. La voz. Anisocoria. Desigualdad en el tamaño de las pupilas. Desigualdad en el tamaño de las pupilas. Cuando los pacientes tienen daños neurológicos que llegan a urgencias, que llegan en estados muy graves, el médico pone paciente anisocórico. Las pupilas no están iguales y eso
es un indicador de que su estado neurológico no está bien. Arco senil. Anillo blancuzco que rodea el limbo de la córnea y se observa en personas de edad avanzada. De edad avanzada. Atrofia óptica. Cicatrización del nervio óptico por alguna enfermedad anterior. Adicción. Dedicarse a un hábito. A un hábito, ¿cierto? Pero no hablemos tanto de hábitos, sino que en adicción se habla más de vicios, ¿cierto? Drogadicto, una adicción a las drogas, por ejemplo. Adherencia. Unión de dos tejidos entre sí que normalmente se hayan separado. Unión de dos tejidos entre sí, que normalmente se hayan separados. O sea, lo natural es que esos tejidos están separados. Pero si están unidos, es una enfermedad que se llama adherencia. Campo visual. Área de visión de cada ojo que se mide manteniendo la mirada hacia el frente. Catarata. Opacidad del cristalino del ojo. Compresión, no comprensión, sino compresión. Reducción mecánica del volumen pulmonar por presión. Conjuntivitis. Inflamación de la conjuntiva. Inflamación de la conjuntiva. ¿Y la conjuntiva dónde queda? En el ojo, no. En el ojo. ¿Dónde? En el ojo. En el ojo, En el ojo. bien, en el ojo. Deglución, Acto de tragar. tragar. Dedos. Dedos en Palillo de tambor, así se le llama. ¿Qué es? Agrandamiento. deforme de las falanges terminales, por lo general adquirido, que acompaña algunas enfermedades cardíacas y Y pulmonares. pulmonares. ¿Cierto? Entonces, se deforma la parte terminal de las falanges. ¿Y quién me dice cuáles son las falanges? Las falanges son No son los dedos. los dedos de las manos. Derrame pleural. Presencia de líquido de cualquier tipo en la cavidad pleural. Puede trazarse de un empiema, hematoras, cuya identificación se hará por toracentesis. Toracentesis. Entonces, ¿qué es una toracentesis? ¿Quién me dice? Que ya vimos. Ahí hay dos palabras. ¿Quién me dice que es toracentesis? Que ya vimos que era centesis y ya vimos que era tórax. Eso no era que el tórax se inflamaba o algo así. No. Está hablando del tórax. El tórax es la Después de palabra raíz que tórax. está aquí. Y luego le sigue un sufijo, que es centesis. ¿Y qué es centesis? Una sutura. No. No. No me acuerdo. ¿Quién se acuerda qué es centesis? Nadie se acuerda. Centesis. Centesis. Centesis es punción, una punción en el tórax. ¿Para qué? Para extraer líquido, este líquido que está aquí. Eso es toracentesis, una punción, centesis es punción y toraco del tórax, una punción. Punción. Punción, sí, con una aguja. Una punción en el tórax para extraer este líquido que está en la cavidad pleural. Disfagia. Dificultad al tragar. Para tragar. Disfonía. Dificultad o dolor al hablar. Dismenorrea. Flujo menstrual, doloroso o difícil. O difícil.
los dolores, los cólicos menstruales. ¿Cuál es el término médico correcto? Uno no, el médico no va a decir paciente con dolor menstrual o con cólico menstrual. ¿Cómo va a decir el médico? Paciente que tiene que dismenorrea. Dismenor- Ectropión, Eversión del borde del párpado. párpado, es una enfermedad en el párpado. Entropión, Inversión del borde del párpado. párpado. Epífora, Continuo de lágrimas sobre la mejilla. sobre la mejilla. Exoftalmia, Protusión del globo ocular. protusión del globo ocular. ¿Y qué es una protusión? Viene de protuberancia. Que sé que es una protusión. Protuberancia, que no me suena. ¿Grande o qué? Como que se agrandan y se intentan como salidos. Eso es lo que es una protusión del globo ocular. Que el ojo está como más protuberante de lo normal, ¿cierto? Más afuera. Ah, Esa es la protusión del globo ocular, la exoftalmia. ¿Cómo se llama entonces esa enfermedad? Exoftalmia. ¿Qué es el encéfalo? Cuando el médico habla de encéfalo, ¿de qué está hablando? Cerebro. Del cerebro, encéfalo. Enfisema, de los Presencia pulmones. anormal de aire o aumento del contenido aéreo. Comúnmente se refiere de aire, o aumento del contenido aéreo. o aumento Comúnmente del contenido aéreo. Comúnmente se refiere a qué? a una enfermedad asociada a la bronquitis crónica y que se caracteriza por obstrucción bronquial generalizada y dificultad respiratoria. Entonces, cuando hablan de enfisema, están hablando de una enfermedad del sistema respiratorio. Empiema, piotórax. Presencia de pus en la cavidad pleural. Epístasis. Hemorragia nasal. Estridor. Dificultad respiratoria que se manifiesta por ruidos agudos y ásperos durante la inspiración. Esperma. Vocablo griego que significa semilla o semiente. Eczema. Inflamación característica de la piel, superficial, exudativa, microvesicular, entidad morfológica común de etiología diversa. Entonces, cuando miremos el término eczema, vamos a saber que nos están hablando de una inflamación en la piel. Eritema. Enrojecimiento de la piel, pudicundo. De la piel. Esclerosis. Endurecimiento o espesamiento de la dermis. Fotofobia. Sensibilidad a la luz que se relaciona generalmente con enfermedad de la córnea. Sensibilidad a la luz. Foto de luz, ¿cierto? Fobia, sensibilidad a la luz. Fundoscopia. Examen del interior del globo ocular por medio de un oftalmoscopio. Del oftalmoscopio, que es el instrumento que se usa para poder mirar el ojo, el interior del ojo. Glaucoma. Aumento de la presión intraocular y la enfermedad que resulta de ella. Hemoptisis. Expectoración de sangre con la tos proveniente de la laringe o del tracto respiratorio inferior. Expectoración de sangre, ¿cierto? Que está tosiendo sangre. Eso quiere decir esta palabra. Hemoptisis. Iritis. ¿Itis es qué? Inflamación. Inflamación. ¿De qué? Del iris. Mácula.
Cambio de coloración en la piel sin elevación o depresión de la zona. de la zona. Melanina, Compuesto orgánico insoluble de color castaño oscuro producido por el melanocito y que confiere a la piel su color característico. menarquía. Primera menstruación. Esos son datos que el médico pone en la historia clínica. En muchos casos, eso hace parte de un dato consignado en la historia clínica. Menarquía. Miosis. Constricción de la pupila. La droga que contrae la pupila se llama miótica. Midriasis. Dilatación de la pupila. La droga que dilata la pupila se llama midriática. Narinas. Abertura de la cavidad nasal. Nasal. Cuando a un paciente le van a pasar una sonda naso por la nariz, se habla de este término, narinas. Nebu. En sentido general, marca de nacimiento o lunar. Se considera de origen genético o debido a alteraciones del desarrollo. En todo caso, debe investigarse el tipo celular a que corresponde, es decir, melanocito. Nevo hace referencia a lunares, nevo, a los lunares, ¿cierto? Que generalmente son de nacimiento, ¿cierto? Pero hay apariciones de manchas en la piel que son como lunares, pero esos lunares hay que investigarlos porque son cambios celulares que se pueden estar presentando que pueden ser de tipo maligno. Aunque hay diferentes tipos, sebáceos, vasculares. Odinofagia. Deglución dolorosa. Deglución dolorosa. Ya sabemos que odinio es ¿qué? Odino. Odino significa ¿qué? Ya habíamos visto que odino es un sinónimo de algia. Entonces, odino, ¿qué quiere decir? ¿Un sinónimo de qué? De algia. Odino es un sinónimo de algia. Entonces, odino, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir algia? Onoma. Algia. Algia. ¿Quién se acuerda qué quiere decir algia? Dolor. Dolor. Entonces, si odino es sinónimo de algia, ¿qué quiere decir odino? Sinónimo. Dolor. Dolor. Muy bien. Deglución dolorosa, eso es la odinofagia. Fagia es tragar, deglutir. Deglución dolorosa. Otalgia. Dolor en el oído. Dolor en el oído. Otitis. Inflamación, infección en el oído. Infección en el oído. Otorrea. Supuración del oído. Supuración del oído. Está supurando algo. Agua, pus. Otorrea. Pápula. La más pequeña de la formación que provoca elevación de la piel. El nódulo es algo más grande y el tumor es de mayor volumen. Es una enfermedad de la piel que provoca una elevación. Polidipsia. Demasiada sed. Demasiada sed. Entonces miren cómo le llama el médico a una persona que tiene un síntoma, que le da unos síntomas que le dan demasiada sed, el médico va a poner polidipsia. El paciente presenta demasiada sed. Prurito. Escozor, toda sensación que incita al rascado. Al rascado, o sea, esa que le pica, que se tiene que estar rascando, eso es un prurito. Entonces el médico no va a decir, paciente que ingresa con síntomas que le pica toda la piel, el médico va a poner, presenta prurito.
Respiración, variaciones. Ah, bueno, apnea, ausencia de respiración, esos son términos también que usan para las variaciones que se presentan en la respiración de los pacientes. Rinorrea. Rinorrea, Secreción nasal abundante. abundante. Seborrea, Secreción grasa excesiva de la piel. La dermatitis seborrea es una alteración cutánea eczematosa que puede asociarse con la seborrea. la seborrea. Entonces, cito, ya habíamos dicho que cito es de célula. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de cito? Citología. ¿Qué es citología? El estudio de la célula. Citobiología, biología celular. Citolisis, disolución o destrucción celular. Citometría, medición o numeración de las células. ¿Metrías de qué? De medición. Cito de células. Céfalo es de cabeza. Carcino quiere decir maligno. Por eso el carcinoma. Carcinoma quiere decir cáncer o tumor maligno. Céfalo de cabeza. Entonces, si algia es dolor y céfalo es de cabeza, ¿cómo se escribe en términos médicos dolor de cabeza? El médico, ¿cómo va a escribir? El paciente tiene Cefalalgia. cefalalgia o cefalea. Va a escribir estos dos términos, cefalalgia o cefalea. Costo de costilla. Costectomía, resección de una o varias costillas. Ectomía es extraer. Costo de costilla. Dentografía, descripción o radiografía de los dientes. Oftalmo. ¿Oftalmo es de qué? Oftalmo. Ojo. Del ojo. El ojo. Del ojo. Lip o lipo. ¿Es qué? Grasa. Grasa. Entonces está la lipectomía, que es la extirpación de una porción de tejido graso. Lipectomía. Lipoma. ¿Qué es un lipoma? Lo que veíamos ayer. ¿Quién fue que me preguntó, profe? Tumor benigno construido por grasa. Lipoma, ¿es un qué? Tumor benigno construido por grasa. Tumor benigno construido por grasa. Glos o gloso hace referencia a la lengua. Glos o gloso. Glositis, entonces, ¿qué es una glositis? Inflamación de la lengua. Inflamación de la lengua. Glosalgia, ¿qué es glosalgia? Dolor en la lengua. Dolor en la lengua. Glosorragia, sangrado de la lengua. Glosorrafia, rafia es sutura y gloso es lengua, entonces, ¿qué quiere decir glosorrafia? Sutura en la lengua. Sutura de la lengua. Fleb o flebo hace referencia a las venas. Flebitis. Niñas, ¿qué es flebitis? Inflamación de la vena. Inflamación de la vena. Inflamación de Fleborrafia. Fleborrafia. sutura de una vena. Sutura de una vena. Flebopatía. Enfermedad de la vena. De la vena. Gineco hace referencia a la mujer.
Por eso el ginecólogo únicamente atiende mujeres, ¿cierto? No atiende hombres. El ginecólogo solamente atiende mujeres. Ginecología. ¿Qué es la ginecología? Tratado de las enfermedades propias de la mujer. Enfermedades propias de la mujer, del sistema reproductor femenino. Ginecomastia. Volumen excesivo de las mamas en el hombre. Gíngivo hace referencia a las encías. Esto es encía. ¿Dónde está ubicada las encías? Las encías. La boca. La boca. Gingivitis. ¿Qué es una gingivitis? Inflamación de las encías. Inflamación de las encías. Gingivectomía. Extirpación quirúrgica de la encía. De la encía. Necro o necros hace referencia a muerto o cadáver, ¿cierto? Un cadáver, una persona que ya falleció. Necrosis. ¿Qué es la necrosis? Muerte celular. Muerte celular, que se murió un Muerte tejido. celular. La necrosis es que se murió un tejido, que el tejido está muerto, ya no tiene. Cuando hay falta de circulación sanguínea en un tejido y no hay oxigenación, el tejido se muere, se necrosa. Vamos a terminar de ver estos términos que nos hacen falta. Entonces vamos a mirar el artículo 23 de la resolución 5261. No recuerdo a quién le tocó ese artículo cuando hicieron la exposición las niñas de Medellín. ¿Cuál? El artículo 23 de la resolución 5261. Voy a mirar si de pronto a mí. ¿Qué es Me una suena. actividad? ¿Perdón? ¿Qué es un procedimiento quirúrgico? Es la operación instrumental, total o parcial, de lesiones causadas por enfermedades o accidentes con fines diagnósticos, de tratamiento o rehabilitación de secuelas. Estamos hablando de ¿qué? De un procedimiento quirúrgico. ¿Qué requiere? Sí. Eso le tocó a Laura, pero ya no podía hablar. Ah, bueno, no, tranquila. ¿Qué es un procedimiento quirúrgico? Es una operación instrumental, requiere de unos instrumentos para su realización. ¿Dónde hacen los procedimientos quirúrgicos? En un quirófano. Para tratar ¿qué? Enfermedades o accidentes, con fines de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación de secuelas. ¿Qué es un procedimiento no quirúrgico? Es el conjunto de actividades no instrumentales sobre el cuerpo humano que se practican para el diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de enfermedades o accidentes, ¿sí? Es un procedimiento que no requiere el uso de un quirófano ni el uso de un instrumental, pero igualmente es un procedimiento que se practica con fines diagnósticos o de tratamiento sobre el cuerpo humano. ¿Qué es una región operatoria? Es la parte del cuerpo humano sobre la cual se va a practicar. Profe, perdón, la interrumpo. Profe, ¿cierto que la glaucoma es cáncer en los ojos? Eso no tiene cura, pues eso yo sé que es tratable. Pero el glaucoma no es cáncer. Profe, pues uno pierde la vista. Pero no es cáncer. O sea, me estás diciendo que un glaucoma es cáncer. No es cáncer. No. Un glaucoma no es Yo lo había cáncer. entendido así. No. En mi familia sufren de glaucoma y nunca han tenido cáncer.
No, no es cáncer. Pero no es cáncer, sino que van perdiendo la vista, ¿me entiendes? O sea, se quedan ciegos al pasar los años, si no se trata a tiempo. Es una enfermedad degenerativa del ojo, sí. Pero Ah, no, sí, pero profe, sino que se diagnosticó con el la cáncer, pero no. aclaración que hay que hacer es que no es cáncer. Ah. Profe, no tenía esa duda. Tratamientos del glaucoma, exactamente no sé qué le hacen al glaucoma. Hay que preguntarle a un oftalmólogo. Profe, ellos usan unas gotas, porque yo conozco un caso. Aquí estoy mirando que Unas gotas. las manifestaciones varían de acuerdo al origen y la progresión de la enfermedad, o sea, es distinta, no se presenta con la misma intensidad en todas las personas, ¿cierto? Y el tratamiento entonces depende de cada caso individual. Exacto, profe, porque unas pueden quedar sin, pues no pueden ver, como a otros no les da tan duro. Es una enfermedad grave, sí. Sí. Pero lo ideal, y como todas las enfermedades deben manejarse en una, o sea, lo ideal es que se manejen en una etapa temprana para que el Exacto, médico profe. pueda determinar un tratamiento y más en ese tipo de enfermedades que son degenerativas, que es una enfermedad degenerativa que va dañando progresivamente el órgano. Exacto. Sí, Entonces, profe, sino que es que yo también como la compañera de Medellín conozco un caso y sé sí, que la persona se puede quedar ciega, como hay personas que no todos son iguales. exacto. Entonces, como es una enfermedad degenerativa que va progresivamente haciendo daño en el órgano hasta dañarlo por completo, entonces lo ideal es que el tratamiento se haga en una etapa temprana de la enfermedad, o sea, que se diagnostique a tiempo. Tengo entendido también que el glaucoma tiene muchas causas. No solamente ocurre por una sola, sino que hay personas, por ejemplo, No, los profe, puede ser herencia también, hereditario. hereditarios y los diabéticos también tienen un riesgo de glaucoma. Los hipertensos, Exacto, cuando se sí. sube la presión, Ujú. se daña los Profe, ojos. los hipertensos también tienen pues por esto les puede dar glaucoma. Los diabéticos, los hipertensos, ellos tienen que estar haciendo unas revisiones constantes de los ojos, porque eso afecta Ah, la presión del ojo, la presión sanguínea del ojo. Eso está relacionado con la presión sanguínea. Y les tienen que bueno, hacer profe. unos exámenes especializados para poderla diagnosticar, un tipo de tomografía óptica especializada. Bueno, profe, Eso tenía sería la duda, gracias. primero con una tomografía especializada del ojo. Bueno, vamos en procedimiento. ¿Alguna otra duda? No, profe, yo no. Bueno, vamos en procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico decía que requería un instrumental, ¿cierto? Yo ya les dije que los procedimientos quirúrgicos siempre se deben hacer en un quirófano. Los procedimientos no quirúrgicos son igualmente actividades, pero no son instrumentales, no se hacen en quirófano, se practican sobre el cuerpo humano. ¿Para qué? Para diagnosticar, para tratar o rehabilitar enfermedades sobre el cuerpo y accidentes.